Está sintonizando Radio Ventura FM. Despiértame en California. Los dichos y opiniones en el siguiente espacio son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. No representan necesariamente ni el pensamiento ni la postura de la emisora. Rescatando Patria, la voz de la agrupación 26 de marzo de Pando, integrante de la Unidad Popular. Pasaron las elecciones y seguimos trabajando. Conducen José Song, Gustavo Di Matteo. Analizaremos la política, la coyuntura local, nacional e internacional. Rescatando Patria. Rescatando Patria. En la 97. Buenas tardes, Gustavo, y buenas tardes, audiencia. Comienza Rescatando Patria a través de la 90.7 Radio Ventura, nuestros canales de comunicación, como siempre, el 092 96 1706, 092 96 1706, el 099 30 22 69, 099 30 22 69 y el teléfono de la emisora 2292 4386. También tenemos nuestro canal en el YouTube, Rescatando Patria, lo pueden buscar, ahí están todos los programas por fecha. Estamos trayendo, les recordamos a los amigos oyentes y compañeros que estamos trayendo el diario La Juventud todos los fines de semana, todos los domingos. Un diario de izquierda, una alternativa al bombardeo de los grandes medios de prensa al servicio de el poder y las clases dominantes. Todos aquellos que quieran obtenerlo pueden, llamarnos a estos teléfonos que hemos dado y se los haremos llegar amablemente. Y si no, pueden ir a la feria, donde tenemos nuestro puesto, nuestra mesa allí instalada. Este domingo vamos a estar más o menos 10:30 a 11 de la mañana en Meneses y La Ruta. Nos pueden identificar fácilmente porque allí estaremos con las banderas de la UP, con todos los materiales arriba de la mesa. Y sería bueno que el que quiera arrimarse se arrime, ya sea para coincidir o para discrepar o para aclarar, ¿no? Nosotros no estamos cerrados a la discusión y al debate sobre todos los temas políticos que nos afectan, ¿no es cierto? Gustavo, tú tienes que anunciar algo muy importante que está sucediendo ahora. Sí, tenemos que informar que en la ciudad de Paysandú, desde las primeras horas de la mañana, se está realizando el primer congreso de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay, esta nueva central sindical clasista, que es una alternativa a la sindical oficialista, ¿no? Y que hoy está realizando su primer congreso, donde por supuesto van a tener talleres, van a tener discusión, los trabajadores, solo trabajadores, van a discutir sus problemas y por supuesto sus propuestas y sus perspectivas frente al futuro y frente a la situación de la clase obrera y del pueblo en general. Entonces, desde aquí, desde este programa, el programa Rescatando Patria, un saludo a todos los trabajadores allá en Paysandú que están en el día de hoy en su primer congreso, ¿no? Un saludo, y por supuesto que van a estar con nosotros aquí los trabajadores contándonos cómo ha sido y cómo les fue en esta gran experiencia en el primer congreso de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay. Perfecto, así que vaya nuestro saludo a los amigos trabajadores. Una de las cosas que hemos, una pata muy importante de este programa que hemos tratado nosotros de mantener es la recordación de fechas y personas importantes en la historia de la lucha social de los pueblos, ¿no es cierto? Generalmente las clases dominantes tratan de que olvidemos esas instancias que se han dado en la humanidad,
para que, bueno, perdamos de vista el camino que debemos recorrer, ¿no es cierto? Y en este mes estamos recordando la gran revolución de octubre, ¿no es cierto? Este 7 de noviembre se cumplieron 99 años del triunfo de la gran revolución socialista de octubre. En 1917, los obreros, soldados y campesinos rusos retomaron el camino revolucionario en el país más extenso del planeta. Ciertamente la victoria ocurrió el 25 de octubre, según el antiguo calendario ruso, pero la fecha se celebra el 7 de noviembre, recordando a los más grandes y trascendental de los revolucionarios, lo que cambiaría el rumbo de la historia para dar paso a un sistema social totalmente opuesto al que entonces predominaba en todo el mundo. Queremos hacer una aclaración. La diferencia de fecha es porque en ese tiempo, bajo el dominio de los zares, en Rusia estaba el calendario gregoriano. Nosotros nos manejamos con el calendario juliano. Cuando triunfa la revolución se vuelve al calendario juliano, por eso esos días de diferencia entre el 25 de octubre y el 7 de noviembre, ¿no? Perfecto. Es un hecho para aclarar un poquito, ¿no es cierto? Sí. Pero lo importante en sí es lo que sucedió, ¿no es cierto? Sucedió. Ahí está. La nación que hasta ese momento habían dominado los zares se vio de pronto bajo una nueva doctrina, proclamada por un hombre sencillo y sin pretensiones de riqueza ni de poder, cuya única aspiración era que el pueblo se gobernara a sí mismo sin que nadie lo explotara. Con la Revolución Rusa se abrieron las puertas de una nueva etapa en la historia de la humanidad, por donde luego transitarían otras revoluciones, modificando la correlación mundial de fuerzas y abriendo un espacio sin el cual ni los movimientos de liberación nacional del tercer mundo, ni los procesos de descolonización en África y Asia hubieran sido posibles. Perfecto. Quería recordar algo que se nos pasó, ¿no es cierto?, que es importante mencionarlo, es que al frente de este movimiento en Rusia estaba Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, ¿no es cierto? Por supuesto. El gran gestor. Ahí va. Él líder, exacto. De su partido bolchevique. Ellos derrumbaron el mito de que el poder debía pertenecer por derecho a las clases dominantes, ¿no es cierto? Hasta ese momento era el pensamiento predominante. Sin duda. Como hoy también hay otros pensamientos que nos predominan, que nosotros debemos destruir, ¿no es cierto? La gran revolución socialista de octubre transformó a la sociedad más atrasada de Europa en una potencia industrial, tecnológica y militar. Tuvo esos avances. Lamentablemente, varias décadas después, esa conquista histórica fue derrumbada por múltiples razones de orden interno y externo, entre las cuales sobresale la permanente hostilidad de las potencias imperialistas y algunas otras cosas que ahora en este momento no vamos a analizar, pero esta experiencia duró 70 y pico de años. Ahí está. Pero más allá de esa realidad, la Revolución de Octubre fue el referente de todas las revoluciones socialistas del siglo XX y de la mayoría de los partidos revolucionarios que en esa centuria lucharon por instaurarse en el poder. Eso es importante, ¿no? La historia jamás se podrá borrar. La organización para enfrentar al enemigo fascista solo fue posible porque el 7 de noviembre de 1917, 25 de octubre en el antiguo calendario ruso, lo que hablábamos recién, una sublevación de pueblo, encabezada por Lenin y el partido bolchevique, derrotó al gobierno provisional burgués. Hay que aclarar que el gobierno provisional burgués surge de la Revolución de Febrero de ese mismo año, que había derrocado al zar. Perfecto. Pero se derroca la monarquía representada por los zares, pero se instala un gobierno burgués, ¿no? El gobierno burgués, provisional, fue derrocado a su vez por la insurrección bolchevique. Instauró un estado del nuevo tipo jamás visto en la historia,
cuyo objetivo fundamental era emancipar a las masas populares de toda explotación. Han transcurrido 99 años desde que Lenin, ese hombre extraordinario, encabezara uno de los hechos históricos más relevantes de todos los tiempos. La gran revolución socialista de octubre, que por primera vez puso las riendas de un país en manos de obreros y campesinos. La Revolución Rusa fue uno de los más importantes acontecimientos de la época contemporánea. Su impacto fue palpable tanto en América como en Europa. Esa verdad no la podemos ignorar. 99 años después de aquel memorable acontecimiento, que también inspiró a la Revolución Cubana, rindamos homenaje a ese suceso histórico, a la figura de Lenin, su genial conductor, y a los hombres y mujeres que tuvieron la audacia de acompañarlo para protagonizar la más grande revolución social de toda la historia de la humanidad. Esto es un poco la reseña del hecho, de la fecha en que se dio, y vamos a continuar ahora con un poco con los hechos puntuales que se dieron ese día, ¿no? El 7 de noviembre de 1917. Exacto, es importante señalar que Lenin llegaba a Petrogrado desde el exilio en abril de 1917. Centenares de obreros se agolpaban para recibirle, esperando una felicitación por haber derrocado al zar. Lejos de aquello, Lenin tenía planes más ambiciosos. No bastaba, con echar al zar, había que tomar las riendas del Estado. Sin duda. ¿No es cierto? O sea, había que profundizar la cosa. Ya en octubre, noviembre, según el calendario, como hemos explicado, Juliano, la Guardia Roja estaba bien armada, todo parecía haber triunfado, pero el gobierno aún no se había rendido. Había orden gubernamental de impedir que el periódico Pravda viera la luz, pero una unidad de la Guardia Roja apareció, permitiendo así la reanudación de la impresión del diario bolchevique. El gobierno de Kerensky estaba cada vez más solo. Sus tropas se debatían entre obedecer a un gobierno moribundo o desertar. Durante la madrugada de aquel 7 de noviembre, la Guardia Roja toma lugares estratégicos en Petrogrado. Los soldados de la Guardia Roja eran muy superiores en número a los leales a Kerensky. El poder real no estaba ya en manos del gobierno, solo faltaba el acontecimiento que formalizase el traspaso formal del poder. A los 2 de la madrugada se reunía el segundo congreso de los soviets, en donde Lenin intervenía. Mientras tanto, los bolcheviques seguían tomando posiciones clave. A primera hora de la mañana, Kerensky abandona Petrogrado, como lo abandonó el zar en 1905, pero esta vez había una diferencia. El gobierno no se enfrentaba a una multitud indefensa a la que poder masacrar. Se enfrentaba a miles de obreros armados que pedían paz, pan y tierra. A las 9:45 el crucero Aurora dispara una salva. Era la señal convenida para tomar el Palacio de Invierno. Es aquí donde las pocas fuerzas leales al gobierno plantaron cierta resistencia, aunque tras 15 horas de combate los bolcheviques tomaron el palacio. Por primera vez en la historia la clase obrera tomaba las riendas de un Estado. Los bolcheviques establecieron un gobierno de comisarios del pueblo, cuya principal prioridad fue lograr la paz con Alemania, puso fin a la gran propiedad de la tierra, nacionalizó los bancos, ordenó que las fábricas fueran controladas por los obreros y organizó elecciones para elegir una asamblea constituyente. Conmocionados y asustados, las potencias europeas envían soldados y armas a quienes no aceptan el nuevo Estado obrero. El futuro inmediato deparaba una guerra civil y la construcción del nuevo Estado. Hasta aquí la reseña. Más o menos la reseña de lo que pasó, ¿no es cierto? Ahora habría que señalar un poquito, que es conveniente que lo sepamos, los decretos o las leyes claro, que inmediatamente se toman, ¿no es cierto? Sin duda, el Estado, o sea, el gobierno revolucionario, al mando de Lenin y de los bolcheviques, no pierde el tiempo. O sea, las promesas que le habían hecho al pueblo, las cumple inmediatamente, ¿no? Demostrando que era una revolución auténtica y verdadera, ¿no? Uno de los primeros decretos es el decreto al mundo o decreto sobre la paz. Fue la primera norma del poder soviético.
En él se decreta la paz sin anexiones, tal y como desea la inmensa mayoría de la clase trabajadora de cualquier país. El decreto proclama solemnemente su voluntad de firmar inmediatamente un tratado de paz que haga cesar esta guerra en las condiciones indicadas, igualmente equitativas para todos los pueblos sin excepción. También elimina las negociaciones secretas y decreta una tregua. Era la máxima prioridad en aquel momento para la clase obrera rusa y europea, acabar con una guerra en que los obreros morían defendiendo los intereses de los capitalistas. Eso fue una de las consignas, ¿no es cierto? Claro. Constante de Lenin y de los bolcheviques de lograr la paz, ¿no es cierto? Una guerra imperialista que hacía que los trabajadores los obreros murieran defendiendo intereses que no eran de ellos. De ambos bandos. Y la gente estaba cansada de esa situación. Claro. Para señalar como ejemplo, tanto es así que... Hay que destacar que algunos obreros que participaban en la guerra, que no eran rusos, se unen a los bolcheviques para derrocar al gobierno burgués, demostrando su conciencia de clase, ¿no? Obreros polacos, alemanes, húngaros, toman partido por los bolcheviques, desertan de sus ejércitos burgueses y se unen a los bolcheviques. Perfecto. También hay otros hechos como los soldados rusos que se negaban a combatir, ¿no? Sí, que se rebelaban en las trincheras. Claro. Ahí está. Otro decreto fue el decreto de la tierra. Muy importante. Este decreto elimina la propiedad privada de la tierra, las fincas de los terratenientes, al igual que todas las tierras de la corona, los conventos, la iglesia, con todos sus ganados y aperos, sus edificios y todas las dependencias, pasan a depender de los comités agrarios comerciales de los soviets, de diputados campesinos del distrito. La única propiedad privada que mantiene este decreto es la tierra de los campesinos. Se crea un Fondo Nacional de la Tierra para poner a disposición de los campesinos. Se prohíbe la contratación. Quien trabajaba en la tierra es dueño de la tierra, por decirlo de alguna manera. Hasta 1993 no se volvió a restaurar la propiedad privada en la tierra. Muy importante, ¿no? La lucha por la tierra era otra de las grandes demandas del pueblo ruso. Y el gobierno revolucionario inmediatamente pasa la tierra al pueblo, ¿no? A los campesinos y al pueblo. Perfecto. Otro decreto de la formación de gobierno. Este decreto recoge el nombramiento de un gobierno compuesto por ministros denominados comisarios del pueblo. En realidad, yo he escuchado que comisario está mal hecha la traducción, que comisario implica algo más como militar. En realidad, la traducción exacta del ruso sería comisionados del pueblo. El Consejo de Comisionados del Pueblo lo preside Lenin. Lunacharsky asumiría Educación, o sea, el Ministerio de Educación, Trotsky, Ministerio de Exteriores, Stalin, Asuntos Nacionales, y Kollontai, Bienestar Social. Y bueno, y los demás ministros, ¿no? del gobierno revolucionario. Estos tres decretos son los más destacados de los aprobados en el Congreso panruso de los soviets. En los días, semanas y meses posteriores sería el Consejo de Comisarios del Pueblo el que aprobara los decretos. Después, decreto sobre la prensa, el 9 de noviembre. Ante las calumnias, difamaciones y llamamientos a la violencia, se decreta el control de la prensa para arrebatar a los capitalistas su principal medio de propaganda y confusión. Eso clarísimo. Hasta hoy en día. Sí. Hoy en día tenemos todo un tema para analizar ahí, ¿no es cierto? Otro decreto importantísimo, decreto sobre la jornada del trabajo de 8 horas del 11 de noviembre. Se establece de esta manera en Rusia la jornada de trabajo de 8 horas por primera vez en la historia. Esto es muy importante, ¿no? Era una demanda del movimiento obrero tener 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir, para el descanso, y 8 horas de tiempo libre para el esparcimiento. En España, por ejemplo, esta reclamación fue negada durante años hasta 1919, apenas año y medio después de la Revolución Rusa. Después, Declaración de los Derechos de los Pueblos de Rusia, del 15 de noviembre.
Establece la igualdad y la soberanía de los distintos pueblos que componían el imperio zarista y el derecho a la libre autodeterminación, incluyendo la posibilidad de secesión. También garantiza el respeto al libre desarrollo de las minorías nacionales y étnicas. Recordemos que Rusia eran varias nacionalidades. pueblo inmenso con muchas etnias. Ahí va. Claro, por supuesto. Decreto de eliminación de títulos civiles. Se elimina todo el sistema de castas y categorías nobiliarias, o sea, varones, nobles, sí, todo y se establece solo una, la de ciudadano de Rusia. Esto es un avance brutal, ¿no? Para la época, ¿no? Se establecía por primera vez en la historia rusa la ciudadanía, dejando atrás todo un sistema de súbditos y vasallados. Perfecto. Sí, es muy importante. Después, decreto sobre la justicia del 22 de noviembre, se disuelve el sistema zarista de justicia y se establece la constitución de una nueva administración de justicia. Ahí está, la justicia popular, ¿no? Decreto sobre el control obrero del 27 de noviembre. En las fábricas y empresas de más de 5 trabajadores se decreta la participación de los trabajadores en el control de la misma. Directamente, cuando fuera posible, o mediante comités de empresas más grandes. El objetivo era evitar el sabotaje y el cierre patronal. Esto es muy importante porque nosotros, marxistas-leninistas, hablamos siempre de la propiedad privada sobre los medios de producción, que es lo que caracteriza al capitalismo, ¿no? Acá la propiedad, digamos, de la fuente de trabajo, de las fábricas, pasa a control del trabajador. Sobre, exacto. Después hubo un decreto sobre la revocación de los diputados del 4 de diciembre. Se decreta la posibilidad de convocar nuevas elecciones a los soviets cuando un determinado número de electores lo considere. De esta manera la democracia no estaría secuestrada, era un mecanismo de control para que el diputado respondiese a los intereses de los electores, ¿no es cierto? Una cuestión de democracia más directa, digamos. Y bueno, y esto también muy importante, decreto de la nacionalización de la banca del 24 de diciembre, la cuestión económica y financiera, ¿no? Para evitar la especulación y la usura se nacionaliza la banca, se crea un banco estatal al que pasan todos los activos y pasivos de la banca privada. El Estado asume, por tanto, las deudas de los bancos con terceros. Estos son algunos de los decretos más representativos de los primeros 2 meses del poder soviético. Hoy estamos celebrando el 99 aniversario de aquellos sucesos. Hasta acá la reseña, y bueno, nosotros tenemos como siempre que analizar y conversar entre nosotros sobre el significado, el enorme significado de este acontecimiento, claro, ¿no? De la Revolución Rusa. De repente alguien incauto puede estar escuchando y diciendo, bueno, pero a mí qué me interesa lo que pasó en Rusia en 1917, si yo estoy acá en el Uruguay de hoy y necesito soluciones para mi vida diaria, ¿no? Que tiene que ver eso que pasó allá, claro, conmigo acá. En primer lugar, todos estos decretos, todas estas cuestiones, estas cuestiones, estos cambios radicales, hoy por hoy, siguen siendo una demanda de los trabajadores del mundo. Fíjate, José, que estamos así, se van a cumplir el año que viene 100 años, y aún hoy no está asegurada, más allá que está asegurado por ley, no está asegurada las 8 horas para que el trabajador viva en forma digna. No tiene ni... Yo creo que quisiera saber cuántos trabajadores en Uruguay tiene asegurado que con solo 8 horas puede mantenerse dignamente en su trabajo, ¿no? Es su vida. Si tiene 8 horas realmente para el descanso y si tiene 8 horas realmente para el esparcimiento. Yo creo que eso deben ser muy pocos los trabajadores, claro, no solo en Uruguay, sino en el mundo, que tienen esa... sí, tenés la ley. La ley está. La ley está, pero hay que ver, trabajando 8 horas, a quién le alcanza el dinero para llegar a fin de mes. ¿Y eso por qué? Porque hay un sistema implantado, ¿no? Sin duda, capitalista, de explotación sobre el obrero, ¿no es cierto? Sí. El decreto sobre la tierra colectiva, la tierra en manos de los campesinos. De quienes la producen en serio, no quienes especulan haciendo agronegocio. Analicemos la situación de nuestro país, que la hemos analizado desde siempre en nuestro programa. Más del 50% de la tierra
de nuestro país está en manos extranjeros. Ujú. ¿Cuántos realmente productores, cuántos campesinos uruguayos son realmente dueños de su tierra? Porque más allá que tengan un pedazo de tierra, están ahogados en deudas, la tienen que vender, se tienen que ir del campo porque el campo no les da lo que les necesitan para una vida digna. La tienen que arrendar a Y las sojeros. multinacionales ocupan las tierras que deberían ser del pueblo. Ujú. Otra cosa que en 100 años continúa siendo igual que en aquellos tiempos, ¿no? Exacto. Otra cosa que, por ejemplo, que nos demuestra esta experiencia es que los pueblos, los trabajadores, ¿no es cierto?, los campesinos y obreros pueden gobernarse a sí mismos. ¿No? Pues se nos ha metido el verso de que, bueno, necesitamos el empresario, el burgués, el capitalista para que nos dé la oportunidad de tener nuestro trabajo, para que nos dé la oportunidad de ganar un sueldo. Los pueblos pueden hacer su proceso y ser dueños de sus medios de producción, ¿no es cierto? Gestionarse. Nos hacen ver la realidad al revés. Uh-huh. O sea, acá el compañero Gustavo López, que estuvo hace un par de programas, decía, nos quieren hacer creer que los pobres no pueden verse los ricos, y es exactamente al contrario. ¿Qué serían los empresarios, qué serían los capitalistas si la fuerza de trabajo desapareciera? O sea, si no tuvieran a los trabajadores que generan su riqueza. La Revolución Rusa demostró durante 70 años, y después todas las revoluciones socialistas que vinieron después, que los trabajadores pueden ejercer el poder. Más allá de lo que ocurrió después, de la caída de la Unión Soviética, por factores que alguna vez vamos a analizar, evidentemente quedó demostrado que los trabajadores pueden gobernarse a sí mismos, como tú decías, y ejercer el poder, y ejercerlo en forma mucho más equitativa, por supuesto, que lo hacen los burgueses, ¿no? Mirá, Gustavo, y oyentes, nos quedan poquitos minutos, pero me gustaría, antes de terminar, porque tenemos que anunciar algo muy importante, Sí. es que me acuerdo, capaz que vos te podés acordar, y mucha gente se acordará, cuando la Unión Soviética se disolvió, Sí. Todos aquellos gurú del libre capital, del mercado, Sí. políticos nacionales, internacionales, Adoradores del mercado. ahí va, salían alborozados a los medios de comunicación a proclamar el fin de la historia, el fin de las ideologías, el que, bueno, se terminó la Guerra Fría, ahora vamos a tener un mundo en paz, en prosperidad. Y estaría bueno que el oyente se hiciera una pregunta: de 40 años para acá, ¿qué ha pasado en el mundo? Claro. ¿Dónde está la proclamada prosperidad y bienestar de la gente? Claro. ¿Dónde está la proclamada paz mundial? ¿Dónde ha quedado todo eso? O sea, ¿qué es lo que ha fracasado en ¿Cuál es realidad? el sistema que ha fracasado? ¿Qué es lo que ha fracasado en realidad? Porque le pedimos a la audiencia que analice desde el punto de vista del pueblo y los trabajadores, Claro. cuál es el sistema que ha fracasado. No desde el punto de vista El socialismo no fracasó. El socialismo, de acuerdo a la dialéctica histórica, ha tenido un espacio de pausa. Esas experiencias no fracasaron, esas experiencias simplemente llegaron a su fin por determinados factores. El capitalismo gobierna el mundo, y hoy no hace falta decirlo, es un mundo donde estamos en peligro, todo el tiempo estamos en peligro de perder la capacidad de seguir viviendo en este planeta, de acuerdo a toda la contaminación, a los desastres que hace el capitalismo en el mundo, a la miseria, al hambre, a las enfermedades. Las guerras. No estaría pasando en Medio Oriente lo que está pasando, Por supuesto. si hubiera Entonces, un contrapeso al imperialismo, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros tenemos que analizar es si no es tiempo de, como hicieron aquellos bolcheviques, tener la audacia de decir: los trabajadores podemos. Y de construir. Y de construir Muy una bien. sociedad que se puede construir una sociedad mejor. Se nos ha ido Entonces, sí. para terminar y pasar a lo importante que tenemos, es el saludo y la conmemoración de un hecho histórico y el recuerdo para siempre emocionado de aquel triunfo
de la clase obrera en el mundo. Muy bien. Para terminar, les recordamos que el viernes 18, Sí, a la 1 de la tarde, sí. vamos a estar con los vehículos en la Plaza de Pando, enfrente al juzgado, para todos aquellos que quieran ir y que sientan el deber, y que realmente es un deber, Sí. ¿no es cierto?, llenar la Plaza de Canelones para entregar la firma justamente en contra de estas cosas que están pasando, Claro. de la contaminación de nuestro departamento por el monocultivo de soja y la aplicación de agroquímicos indiscriminados a la tierra, la contaminación de los cursos de agua, que nos tomamos el agua, Sí. lo tomamos por la canilla, mantenemos el ranking en todos los lugares de tipos de cáncer en el mundo, porcentualmente la población. Esto no se arregla de otra manera, sino es con presencia, con fuerza del pueblo organizado, la con lucha. convocatoria a toda la gente de Pando, de Barro Blanco, de Empalme Olmo, a acompañarnos Ujú. a las 13 horas en la plaza. Cualquier duda sobre las cuestiones de ese día, que no se comuniquen con nosotros. Vamos a volver a repetir los teléfonos: 092 96 1706, 092 96 1706, 099 30 22 69, 099 30 22 69, comunicándose con nosotros para todo lo que tenga que ver con la ida a Canelones ese día. Muy bien. Bueno, nos escuchamos en el próximo sábado. Hasta el próximo Bueno. sábado, amigos, en una nueva edición de Rescatando Patria.